Que tengas un día maravilloso, hermanas y hermanos. Que la serenidad de Cristo sea contigo. Este alba no se presenta sin carga. Llega lleno de pasado, cicatrices, ausencias y una fe que, a pesar de los golpes, continúa respirando. No estás aquí por rutina ni por casualidad. Tu espíritu requiere algo más que palabras encantadoras. Necesita certezas, requiere orientación. Es necesario una chispa que no se apague cuando el sufrimiento se enciende. En ocasiones, abrir los ojos es más complicado que levantarse. El cuerpo responde, pero el alma se desliza con lentitud. La mente evoca las heridas, el corazón rememora las ausencias y el espíritu se pregunta cuánto tiempo puede aguantar. Este mensaje brota en ese lugar, no en la cumbre, sino en el valle, no en la alegría, sino en el dolor. Y eso lo convierte en un titán poderoso. Hoy no aceptaremos el sufrimiento. Hoy lo enfrentaremos con la palabra. El Salmo 22 no arranca con ovaciones ni con triunfo palpable. Inicia con un grito hondo, sincero y desgarrador. Inicia con alguien que persiste en su fe, a pesar de que todo lo que lo rodea sugiere lo contrario. Y eso lo enlaza directamente contigo. Antes de avanzar, permanecen inmóviles por un instante. Examina los comentarios y redacta una única palabra que simbolice el peso que hoy cargas en tu alma. No desveles ninguna palabra, solo esa palabra. Este gesto no tiene significado alguno. Es una demostración de amor. Al plasmarlo en papel, lo extraes del ocaso y lo presentas ante el Altísimo. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. No por algoritmos, por devoción divina. Cada mañana nos encontramos aquí no para divertirnos, sino para encender la chispa de la fe en momentos cruciales. Nos acercamos a Dios cuando el espíritu se encuentra frágil. El Salmo 22 se erige como uno de los poemas más vibrantes de la literatura. No porque sea sombrío, sino porque pues no es un júbilo de quien ha decidido todo, sino la plegaria de quien persevera a pesar de que el firmamento esté en silencio. Es la prueba de que el Altísimo no se molesta con tu plegaria, sino que lo acoge con alegría. Este alba es crucial, ya que muchas personas llevan consigo el sufrimiento de ayer hacia hoy y de hoy hacia mañana, sin cesar en su metamorfosis. El dolor sin tratamiento se transforma en peso. El peso se transforma en agotamiento. El agotamiento erosiona la fe. Y en ese punto, este salmo emerge como una lanza incansable. No importa cuánto tiempo hayas batallado. No importa cuántas veces hayas rezado sin lograr transformaciones palpables. No importa si tu fe hoy se siente diminuta. Lo que cuenta es que sigues aquí. Sigues explorando. Sigues abierto a este espacio cada mañana. Y eso ya revela una fe que no ha perecido. El Salmo 22 revela una verdad que pocos comprenden. La auténtica veneración no siempre brota de la felicidad. A menudo brota del sufrimiento soportado con fe. La alabanza florece cuando todo marcha a la perfección, mientras que la confianza permanece inalterada. Esa segunda veneración es la que agita los cielos. Este no es un mensaje placentero, es una advertencia imprescindible, ya que hay individuos que despiertan con una sonrisa en el rostro, pero su alma está fracturada. Hay quienes brindan apoyo y entusiasmo a otros, pero en su interior perciben que nadie los sostiene. Este canto fue escrito para aquellos que, a pesar de las dolencias, persisten inquebrantables. Hoy no venimos a escapar del sufrimiento, nos embarcamos en su metamorfosis. Nuestro propósito es transformar el lenguaje del espíritu de queja en clamor, de clamor en fe y de fe en alabanza. Esa es la travesía espiritual que emprendremos en este alba. Si alguna vez has experimentado la sensación de que el Altísimo se encontraba lejos, este mensaje es para ti. Si alguna vez has prestado atención a la oración y no has captado el eco, este mensaje es para ti.
Si alguna vez has dudado de tu fe, este mensaje es para ti. El Salmo 22 revela que, incluso en las sombras más profundas, Dios permanece inmutable. Este canal no es un santuario para escapar del mundo. Es un santuario de fe para enfrentarla con valentía. No desestimamos la batalla. La iluminamos con nuestras palabras. Aquí no disfrazamos el sufrimiento. Lo exponemos ante el Altísimo y lo entregamos en sus manos. Permanece hasta el último suspiro. No por durar mucho, sino porque lo que viene puede transformar radicalmente tu forma de empezar el día. Hoy no nos limitaremos a devorar un salmo. Lo acompañaremos, lo experimentaremos, lo permitiremos que moldee nuestra forma de enfrentar la tristeza. Este alba será distinto a los anteriores, pues cuando la palabra emerge con auténtica esencia, algo siempre se transforma, algo siempre se reorganiza y algo siempre se recupera. Respira con calma. Tu voz no ha sido desatendida. Tu sufrimiento no ha sido una quimera. Este Salmo 22 no se aplaza. Hay una tristeza que rara vez se percibe desde el exterior. No deja cicatrices, no desata lágrimas interminables, no siempre se manifiesta con palabras. Es una carga silenciosa que muchos llevan al despertar, cumpliendo con todas las expectativas de sus vidas. Se levantan, trabajan, sonríen, contestan mensajes, avanzan, aunque en su interior algo pesa, algo arde, algo no se cura. La tristeza del alma tiende a surgir no como un golpe brusco, sino como un desgaste gradual, un cansancio que no se disipa, una melancolía que no se descifra, un sentimiento constante de lucha única. Incluso cuando se confía en Dios, se reza, se busca lo correcto. Y eso desorienta, pues uno se cuestiona, ¿por qué? Si persiste la fe, el sufrimiento permanece intacto. Mucha gente despierta con una interrogante que no pueden pronunciar en público. ¿Qué motivos me llevan a permanecer en esta posición si poseo oro? ¿Por qué tengo que cargar con esto si confío en el Altísimo? ¿Por qué el silencio se impone sobre la contestación? Estas interrogantes no brotan de la insurrección, brotan del agotamiento. Nacen de un alma que sigue creyendo, pero que se siente agobiada por la espera. El peso del alma se intensifica cuando el sufrimiento se prolonga, cuando los días, las semanas y los meses pasan sin cambios, cuando la herida permanece abierta, cuando el dilema se repite, cuando la pérdida no se supera, cuando la batalla interna se convierte en rutina. Es en ese momento cuando la mente comienza a cantar con mayor fuerza que la fe. El cerebro comienza a descifrar el silencio divino como una ausencia. Comienza a transformar la espera en una sombra de incertidumbre. Es posible que Dios esté distraído, que uno no sea lo suficientemente robusto, lo suficientemente fiel o lo suficientemente digno. Y esas falacias, al no confrontarse, se transforman en peso. El Salmo 22 brota justo en ese instante, no en una tormenta instantánea, sino en una angustia profunda y duradera, en la vivencia de un creyente que sigue clamando a Dios, a pesar de su incomprensión, soledad y tormentas. Este salmo no retrata a alguien que ha dejado atrás la fe, sino a quien está batallando por mantenerla viva. Y esa es una disparidad colosal, pues hay individuos que creen que el dolor es una señal de fragilidad, cuando en realidad es un signo de una fe que está siendo desafiada, robustecida y enriquecida. La melancolía del alma también se revela como una metáfora. Observar la existencia de los demás y cuestionarse por qué ellos progresan mientras uno permanece inmóvil. En realidad, esa comparación no brota de la envidia. Surge de la frustración y la sensación de estar a la deriva. A esto se añade la presión interna de exhibir vigor. Un gran número de fieles siente que no pueden manifestar su sufrimiento debido a la ansiedad de parecer frágiles. Silencian la voz,
reprimen el grito, y cuando el sufrimiento no se manifiesta ante Dios, se encapsula en el alma. Además, una tristeza que brota del recuerdo, decisiones equivocadas, palabras ausentes, oportunidades que se desvanecieron. El pasado se transforma en un peso que se lleva cada mañana. Y a pesar de que Dios ha perdonado, la persona continúa siendo un castigo interno. Eso agota, eso carga, eso erosiona el espíritu. El Salmo 22 habla de todo esto con palabras. No minimiza el dolor, no lo eleva a la espiritualidad, no afirma que todo está en orden cuando no lo está. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el lago. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el lago. El peso del espíritu también se percibe cuando uno continúa obedeciendo sin ver frutos, cuando persiste en su fe, pero las puertas no se abren, cuando persiste en la fe, pero no experimenta alegría. Y en ese instante surge una interrogante peligrosa. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo puedes resistir? ¿Cuánto tiempo será necesario esperar? ¿Cuánto tiempo podremos vivir sin la visión? Este punto es vital, ya que es en este punto donde muchos se frenan. Aquí es donde ciertos se desvanecen en su interior, a pesar de seguir avanzando por fuera. Aquí es donde la fe se desmorona si no se sostiene con la palabra auténtica. El Salmo 22 no es un canto fácil, pero es imprescindible, pues legitima el sufrimiento sin ensalzarlo, lo reconoce sin permitir que lo domine. Nos revela que la tristeza no es el ocaso del sendero, sino una fase que puede metamorfosearse si se abraza la fe. En esta mañana, el peso que llevas no te define, pero sí revela que requiere algo más que la capacidad de los demás. Es imprescindible la intervención celestial. Es imprescindible contemplar el horizonte eterno. Es crucial recordar que el mismo Dios que concedió la petición es el mismo que ha esculpido la respuesta. La tristeza no implica que el Altísimo se haya distanciado. A menudo implica que está explorando las entrañas más íntimas del alma. Aunque ahora no lo percibías, este camino no es efímero, no es efímero, no es perpetuo. Este alba es el instante de reconocer la carga sin sucumbir a ella, de identificar el dolor sin que te domine, de reconocer que arde, pero también de abrirte a la metamorfosis que Dios quiere realizar mediante ese dolor. Debido a que el Salmo 22 no culmina en desdicha. Sin embargo, para alcanzar la veneración, primero hay que cruzar el valle con sinceridad. Y eso es lo que llevamos a cabo aquí, de manera gradual, cada amanecer. El Salmo 22 trasciende la mera narración de una tormenta humana. Es la revelación de cómo Dios se manifiesta cuando el sufrimiento alcanza su cúspide. En este escenario no contemplamos a un Dios distante ni indiferente, sino a un Dios que facilita el camino sin desamparar al clamante. Y esa disparidad transforma todo. El canto arranca con un estruendo que abarca eras. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te encuentras tan lejos de mi rescate y de las voces de mi plegaria? Estas palabras no brotan del ateísmo, brotan del terror. Solo quien conoce a Dios puede expresarse de esta manera. Solo quien confía, aún sin comprender, se acerca a Él en el torbellino del sufrimiento. Aquí hay una mano celestial, aunque no se percibe de inmediato, pues Dios oye aún en el silencio. El acto divino en este salmo no se inicia con una respuesta palpable, se inicia con la capacidad de clamar. El continuo diálogo del salmista con Dios revela que la conexión sigue intacta. El sufrimiento no ha desmantelado la conexión, pues al separarte de Dios, te desmoronas. Sin embargo, cuando el sufrimiento te incita a conversar con el Altísimo, aunque sea con lágrimas, te fortifica. El salmo sigue desplegando una tensión intensa. El grito resuena en cada instante del día y de la noche.
no hay respiro, no hay consuelo instantáneo. No obstante, en ese panorama surge un giro que señala la intervención celestial, la memoria del alma. El salmista evoca: en ti depositaron su fe nuestros progenitores. Los dejaron en tus manos y tú los liberaste. Invocaron tu nombre y se liberaron. Confiaron en ti y no se sintieron culpables. En este escenario, Dios actúa como un despertador de la memoria. La situación permanece inalterada, pero la perspectiva se transforma. El alma comienza a evocar a Dios y sus hazañas previas. Cuando la fe se sostiene en el relato de la lealtad divina, el sufrimiento pierde una fracción de su poder. A menudo, Dios no se presenta primero para solucionar el inconveniente, sino para recordarnos que nunca ha fallado. Esa evocación del alma es una intervención, pues quien evoca a Dios no se entrega con facilidad. La memoria del Ser Divino enseña a guardar con serenidad. El Salmo 22 también revela que el Altísimo brinda apoyo al sufriente, incluso cuando otros lo miran con desdén. Desdén o desdén. El salmista, aunque circundado, juzgado, humillado, sigue conversando con Dios. Esa tenacidad no brota del egoísmo, surge de la gracia. Es el propio Dios quien nos impulsa a continuar clamando. En este salmo se encuentra un punto esencial. El sufrimiento no borra la devoción venidera, aunque al principio no se mencione. La conclusión ya está encapsulada en el camino. El Altísimo no abandona a quien cruza el valle, lo guía en su travesía. A pesar de que el salmista aún no haya contemplado la puerta, Dios ya la ha esculpido. La intervención celestial se revela también en la certeza de que el grito no se desvanece en el desierto. Más adelante, el Salmo proclama que Dios no ha desestimado ni desestimado el dolor del afligido, ni ha ocultado su rostro, sino que cuando el afligido clamó, le escuchó. Esa afirmación es crucial, ya que desafía la mentira más habitual del sufrimiento que Dios no percibe. Dios oye incluso cuando su silencio se desvanece. Escucha con atención, incluso si la respuesta se demora. Incluso en el caos del grito, presta atención. Y prestar atención no es indiferencia. Escuchar es una danza divina. Él opera en esferas que el ojo humano no capta. La intervención divina en este salmo desemboca en una metamorfosis total del discurso. El que empezó clamando desde la desesperación acaba proclamando adoración. El desamparado encuentra consuelo en proclamar el nombre divino ante los demás. El que se encontraba frágil se torna robusto. Esta revelación nos revela que la intervención celestial no siempre es instantánea, pero siempre es impecable. El Altísimo no teje cicatrices, opera procesos que curan de fondo. Y por eso permite que el Salmo se adentre en cada rincón del ser humano, desde el dolor hasta el clamor, la memoria, la esperanza y la alabanza. Este alba, el Altísimo se infiltra en tu existencia de igual manera. Tal vez la situación no ha mutado aún, pero tu manera de enfrentarla ha mutado. Tal vez no liberando todavía el peso, pero sí brindándote la capacidad de mantenerlo sin romperte. Tal vez no responda como esperas, pero sí recuerda que jamás te ha dejado en el aire. El Salmo 22 revela que Dios se encuentra más a mano cuando el sufrimiento se intensifica, que el silencio no es abandono, que la espera no es castigo, y que la aflicción no es el desenlace de la historia. La voz celestial rara vez se oye. En ocasiones se revela como una tenacidad interna, como una fe inquebrantable, como un alma que persiste en su camino hacia el Altísimo a pesar de los dolores. Eso es un prodigio. Y este canto abre las puertas a lo que vendrá después. Al intervenir Dios en lo más hondo, la alabanza que emerge después no es efímera, es sólida, es genuina y transforma. A pesar de estar en pleno viaje,
esta palabra te trae un recuerdo esencial. El Altísimo no ha marchado. El Altísimo está actuando y lo que ahora es clamor se convertirá en júbilo, no por mano humana, sino por acción celestial. El Salmo 22 nos enfrenta a una realidad que numerosos creyentes esquivan. La fe genuina no es la ausencia de sufrimiento, es la determinación de permanecer frente a Dios, incluso cuando el sufrimiento permanece. Este canto desafía la simplificación de que tener fe implica no experimentar dolor. En cambio, revela que la fe más profunda tiende a brotar en los instantes más sombríos. La esencia de este salmo es cristalina. El Altísimo no promete una existencia sin plegarias, pero sí promete una existencia en compañía. El desafío no radica en cruzar el valle. El desafío radica en hacerlo sin una perspectiva espiritual. Al llegar el dolor y descifrar su esencia, suele ser como un acto de abandono. Sin embargo, el Salmo 22 revela que el abandono no es igual a ser venerado. El alma experimenta una notable disparidad con lo que Dios está realizando. El espíritu se adapta a las circunstancias presentes. Dios opera en escenarios más vastos. Mientras el ser humano contempla solo el presente, Dios contempla el ayer, el presente y el porvenir. Mientras el alma se sumerge en el tormento presente, Dios ya está orquestando la resurrección venidera. Este salmo revela que el grito no revela fragilidad espiritual, sino que revela sinceridad. El Altísimo no exige palabras impecables, sino corazones genuinos. El salmista no oculta su tormento, no enmascara su sufrimiento con palabras de fe, dialoga con Dios desde la herida, y eso es lo que sostiene la conexión. Muchos se distancian de Dios no por dejar de creer, sino porque sienten que no pueden tocar el cielo con la misma gracia que ellos poseen. Primero deben curar, comprender o adquirir fortaleza. El Salmo 22 revela la verdad. Uno se aferra a Dios con el propósito de sanar, comprender y fortalecerse, no tras, sino durante la travesía. Una lección fascinante de este salmo es que la memoria espiritual sostiene la fe cuando los sentimientos se desvanecen. El salmista evoca la lealtad de Dios hacia las generaciones pasadas, no por su ahora sea sencillo, sino por su complejidad. Cuando el mañana no brinda motivos para creer, la memoria de lo que Dios ha hecho se transforma en bastión. Esto nos invita a no edificar nuestra fe solo sobre lo que experimentamos, sino sobre lo que comprendemos. La sensación de que Dios se encuentra lejos no implica que lo esté. La ausencia de respuesta no implica que no esté actuando. La fe robusta logra avanzar a pesar de las turbulencias emocionales. El Salmo 22 nos revela que cada paso tiene una misión. El Altísimo no malgasta el sufrimiento. Cada fase de la tristeza desata una chispa en el alma, desentraña vínculos incorrectos, ilumina enigmas ocultos, purifica la fe, enseña a guardar, robustece la tenacidad. Es imposible alcanzar este objetivo sin un proceso. Muchos ansían que Dios erradique el sufrimiento de inmediato, pero si no lo hiciera, la persona volvería a su antiguo destino. Dios no solo busca aliviar el dolor externo, sino curar la esencia. Así, permite que la travesía se termine, no por brutalidad, sino por un amor profundo. Este salmo nos enfrenta a nuestra forma de evaluar la ausencia de Dios. Tendemos a creer que si Dios no responde a nuestras expectativas, no está actuando. Sin embargo, la ausencia también es una manera de actuar. En el silencio, el Altísimo opera en lo intangible, reconfigurando prioridades, robusteciendo el espíritu, afinando la fe y esculpiendo el terreno. La lección aquí es cristalina. La ausencia no es todo silencio. Es una danza de preparación, protección y maduración. El Salmo 22 revela que Dios atiende aún cuando no se expresa de inmediato. Hay una faceta esencial en esta meditación.
El salmo arranca de una vivencia íntima, pero culmina en una proclamación universal. Esto revela que el sufrimiento experimentado con Dios no solo transforma al experimentador, sino que se transforma en ejemplo para otros. Lo que hoy te hiere, mañana puede darle fuerza a otro. El Altísimo no solo desea sacarte del valle, sino que también desea aprovechar tu sabiduría para elevar a otros. Sin embargo, eso solo ocurre cuando el camino no se corta, cuando no se escapa del sufrimiento, sino que se camina con Dios a través de la gracia, y cuando el corazón no se rigidiza, sino que permanece sensible. Este salmo destila una profunda reflexión. La reverencia más genuina no brota de la comodidad, brota de la lealtad. Al celebrar la buena suerte, es inevitable. Agradecer a Dios en medio del dolor es una proclamación del alma. Decirle a tu espíritu que, a pesar de todo, Dios conserva su dignidad. Este salmo nos instruye a arrancar el día con una postura adecuada, aceptando lo doloroso sin dejar que el dolor reine. Iniciar el día recordando a Dios, aunque el panorama permanezca inalterado. Iniciar el día con la verdad, no con el torbellino de emociones. El alba es un instante crucial. Determinar si el sufrimiento dictará el ritmo del día o si la fe lo esculpirá. Determinar si el silencio será visto como desaliento o como camino. Determinar si el grito será el preludio o el preludio de la metamorfosis. El Salmo 22 nos exhorta a optar por la segunda alternativa, a no quedarnos encadenados a la tristeza, a dejar que Dios termine su obra, a confiar a pesar de los obstáculos, a creer que la historia no concluye en el grito. Cuando Dios se encuentra en el torbellino del proceso, el clamar no es una derrota. Es el comienzo de una veneración que será más sólida, más profunda y más genuina que toda otra. Este alba, la lección es cristalina. No abandones a Dios en el torbellino del sufrimiento. No juzgues el silencio como una condena. No te dejes guiar por las emociones del día. Confía en el poder divino, aunque aún no lo aprecies. El mismo Dios que concedió la petición es el mismo que transformará la tristeza en júbilo. Señor de los cielos, en este alba me presento ante ti con el alma abierta. No tengo la intención de disfrazar lo que me hiere ni de ocultar lo que me pesa. Me presento tal cual soy, con mis batallas, mis pausas, mis incógnitas y una fe que, a pesar de la fatiga, permanece intacta. Cada rincón de mi ser es tuyo. Lo que he ocultado, lo que he aguantado en soledad, lo que he llevado sin revelar a nadie. En este día, me doy cuenta de que mi espíritu está plagado de tristeza. Hay cicatrices que aún no han cicatrizado completamente. Hay caminos que se han extendido más allá de lo que creí que podría soportar. Hay palabras que he repetido repetidamente, aguardando una respuesta que aún no he recibido. Sin embargo, Señor, me comprometo a no alejarme de ti. Decido conversar contigo. Confío en ti, incluso en lo que no comprendo. De igual manera que el salmista clamó desde lo más profundo, hoy clamo yo, no desde la insurrección, sino desde la urgencia, no desde la incertidumbre que se desvanece, sino desde la fe que anhela. Si en algún instante he percibido tu ausencia, hoy tengo la certeza de que nunca desamparas a quienes te tienen confianza. Si he percibido tu silencio como ausencia, hoy me inclino por pensar que es un camino, una creación invisible, una danza de preparación. Señor, metamorfosea mi petición en fe, cada palabra que he pronunciado con pena, y transfórmala en brote de esperanza. Cada lágrima que he derramado en secreto, y utilízala para fertilizar un porvenir que aún no he contemplado, pero que sé que tú estás tejiendo. No dejes que el agotamiento desvanezca mi fe,
ni que la ansiedad encoja mi alma. Hoy te entrego el peso que me pesa al levantarme, ese que se desvanece en silencio a lo largo del día, esa que a veces trato de ocultar, pero que persiste. La expongo ante ti y admito que no puedo sostenerla por mí mismo. Necesito tu vigor, tu serenidad y tu orientación. Es imprescindible que tú domines mis pensamientos cuando la mente se llena de miedo. Padre, enséñame tu lealtad. Recuérdame tu esencia cuando mis sentimientos me desorientan. Recuérdame tus hazañas anteriores cuando el presente se siente inmovilizado. Recuérdame que nunca has tropezado, que nunca has llegado tarde y que nunca has abandonado a ninguno de tus seguidores. El Salmo 22 fue escrito para ser vivido, atravesado y, finalmente, convertido en alabanza. Hoy no concluimos con una respuesta veloz ni con una promesa efímera. Concluimos con una certeza inquebrantable. La conexión con Dios sigue viva, aunque el camino permanezca abierto, aunque la respuesta divina sea instantánea, aunque el sufrimiento aún sea palpable. Dios continúa actuando y eso es suficiente para no desfallecer. Este alba revela una perspectiva espiritual única. Ya no ves tu tristeza como un peso, sino como un rincón donde el Altísimo está tejiendo una obra profunda. Ya no ves el silencio como un vacío, sino como un camino. Ya no arrancas el día con la queja, sino con la fe. Aunque suene diminuto, transforma radicalmente la forma de andar. El regalo de este mensaje no es que el dolor se disipe de inmediato, sino que ya no tiene control sobre ti, no define tu esencia, no señala el desenlace de tu trayectoria. El Salmo 22 nos hizo conscientes de que el grito no es derrota, es el comienzo de una metamorfosis, que la fe que cruza el valle se fortalece, y que la alabanza que brota tras el dolor es más robusta que cualquier sentimiento efímero. En este día deseo que guardes esto en tu alma. El Altísimo contempla más allá de este instante. Mientras tú contemplas un día complicado, Él contempla una narrativa completa. Mientras tú aguardas, Él contempla la preparación. Mientras tú contemplas tristeza, Él ya está orquestando adoración. Nadie ha pasado por alto lo que has experimentado. Todo lo que has experimentado ha sido provechoso. En este momento, no estás solo. No te aventures en solitario. No luchas contra esta fase con tus propios recursos. El mismo espíritu que sustentó al salmista te sostiene en este momento. El mismo Dios que oyó el grito. Presta atención al tuyo. El mismo Dios que convirtió el sufrimiento en testimonio te hará lo mismo. Es crucial encapsular en el alma este mensaje. Examina las opiniones y redacta esta declaración con fe y determinación. Aunque aún no tengas una visión completa, Dios, convierte mi tristeza en un canto de alabanza. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía intensamente sobre el horizonte. Cada vez que la redactas, le rememoras a tu espíritu que el sufrimiento no tiene final, que Dios sigue siendo fiel, que el camino no te aniquila, sino que te transforma. Si este mensaje resonó en tu existencia, no lo guardes exclusivamente para ti. Compartirlo con quien esté iniciando el día lleno de cargas, agotamiento, confusión o heridas. En ocasiones, una única palabra puede salvaguardar una fe que está a punto de desmoronarse. Sé un faro de gracia. Si aún no te has suscrito al canal Oración Católica Cristiana, no dudes en hacerlo. Aquí no estamos en la búsqueda de seguidores. Estamos en la búsqueda de caminantes, individuos que optan por abrir el día con Dios y a quienes comprenden que la fe florece cada mañana, paso a paso, palabra tras palabra. Contempla esto a lo largo del día. No te esfuerces en descifrarlo todo en este momento. No te reprimas por tus emociones. Mantén tu corazón en el abrazo divino.
Recurre a Él en reflexiones, palabras y silencio. Eso es fe tangible. Eso es auténtica fe. Que este alba te regale una serenidad inmutable, que te ilumine en el océano de la incertidumbre, que te llene de vitalidad cuando el agotamiento intente imponerse, que te haga saber que no estás olvidado, no estás excluido y no estás en soledad. Declaro mi gratitud hacia tu existencia. Ilumina tu mente para que el miedo se disipe. Ilumina tu alma para que no se torne rígida, para que aún en el valle continúes avanzando con vigor. Que la omnipresencia divina te ilumine hoy desde el inicio hasta el ocaso. En el transcurso del día, cuando los pensamientos regresen, cuando la carga vuelva a surgir, recuerda este mensaje, este salmo. Y no olvides que el clamor no es el ocaso. La alabanza sigue su camino. Mañana, si el Altísimo nos concede la oportunidad, reiniciaremos un nuevo amanecer, una nueva palabra, la misma lealtad inquebrantable. Que el Altísimo te colme de bendiciones y te proteja en este y en el porvenir. Que tengas un día maravilloso, hermanas y hermanos. Que la serenidad de Cristo sea contigo. Este alba no se presenta sin carga. Llega lleno de pasado, cicatrices, ausencias y una fe que, a pesar de los golpes, continúa respirando. No estás aquí por rutina ni por casualidad. Tu espíritu requiere algo más que palabras encantadoras. Necesita certezas, requiere orientación. Es necesario una chispa que no se apague cuando el sufrimiento se enciende. En ocasiones, abrir los ojos es más complicado que levantarse. El cuerpo responde, pero el alma se desliza con lentitud. La mente evoca las heridas, el corazón rememora las ausencias y el espíritu se pregunta cuánto tiempo puede aguantar. Este mensaje brota en ese lugar, no en la cumbre, sino en el valle, no en la alegría, sino en el dolor. Y eso lo convierte en un titán poderoso. Hoy no aceptaremos el sufrimiento, hoy lo enfrentaremos con la palabra. El Salmo 22 no arranca con ovaciones ni con triunfo palpable. Inicia con un grito hondo, sincero y desgarrador. Inicia con alguien que persiste en su fe, a pesar de que todo lo que lo rodea sugiere lo contrario. Y eso lo enlaza directamente contigo. Antes de avanzar, permanecen inmóviles por un instante. Examina los comentarios y redacta una única palabra que simbolice el peso que hoy cargas en tu alma. No desveles ninguna palabra, solo esa palabra. Este gesto no tiene significado alguno. Es una demostración de amor. Al plasmarlo en papel, lo extraes del ocaso y lo presentas ante el Altísimo. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. No por algoritmos, por devoción divina. Cada mañana nos encontramos aquí no para divertirnos, sino para encender la chispa de la fe en momentos cruciales. Nos acercamos a Dios cuando el espíritu se encuentra frágil. El Salmo 22 se erige como uno de los poemas más vibrantes de la literatura. No porque sea sombrío, sino porque pues no es un júbilo de quien ha decidido todo, sino la plegaria de quien persevera a pesar de que el firmamento esté en silencio. Es la prueba de que el Altísimo no se molesta con tu plegaria, sino que lo acoge con alegría. Este alba es crucial, ya que muchas personas llevan consigo el sufrimiento de ayer hacia hoy y de hoy hacia mañana, sin cesar en su metamorfosis. El dolor sin tratamiento se transforma en peso. El peso se transforma en agotamiento. El agotamiento erosiona la fe. Y en ese punto, este salmo emerge como una lanza incansable. No importa cuánto tiempo hayas batallado. No importa cuántas veces hayas rezado sin lograr transformaciones palpables. No importa si tu fe hoy se siente diminuta. Lo que cuenta es que sigues aquí. Sigues explorando. Sigues abierto a este espacio cada mañana. Y eso ya revela una fe que no ha perecido.
El Salmo 22 revela una verdad que pocos comprenden. La auténtica veneración no siempre brota de la felicidad. A menudo brota del sufrimiento soportado con fe. La alabanza florece cuando todo marcha a la perfección, mientras que la confianza permanece inalterada. Esa segunda veneración es la que agita los cielos. Este no es un mensaje placentero, es una advertencia imprescindible, ya que hay individuos que despiertan con una sonrisa en el rostro, pero su alma está fracturada. Hay quienes brindan apoyo y entusiasmo a otros, pero en su interior perciben que nadie los sostiene. Este canto fue escrito para aquellos que, a pesar de las dolencias, persisten inquebrantables. Hoy no venimos a escapar del sufrimiento. Nos embarcamos en su metamorfosis. Nuestro propósito es transformar el lenguaje del espíritu de queja en clamor, de clamor en fe y de fe en alabanza. Esa es la travesía espiritual que emprendremos en este alba. Si alguna vez has experimentado la sensación de que el Altísimo se encontraba lejos, este mensaje es para ti. Si alguna vez has prestado atención a la oración y no has captado el eco, este mensaje es para ti. Si alguna vez has dudado de tu fe, este mensaje es para ti. El Salmo 22 revela que, incluso en las sombras más profundas, Dios permanece inmutable. Este canal no es un santuario para escapar del mundo. Es un santuario de fe para enfrentarla con valentía. No desestimamos la batalla, la iluminamos con nuestras palabras. Aquí no disfrazamos el sufrimiento, lo exponemos ante el Altísimo y lo entregamos en sus manos. Permanece hasta el último suspiro, no por durar mucho, sino porque lo que viene puede transformar radicalmente tu forma de empezar el día. Hoy no nos limitaremos a devorar un salmo. Lo acompañaremos, lo experimentaremos, lo permitiremos que moldee nuestra forma de enfrentar la tristeza. Este alba será distinto a los anteriores, pues cuando la palabra emerge con auténtica esencia, algo siempre se transforma, algo siempre se reorganiza y algo siempre se recupera. Respira con calma. Tu voz no ha sido desatendida. Tu sufrimiento no ha sido una quimera. Este Salmo 22 no se aplaza. Hay una tristeza que rara vez se percibe desde el exterior. No deja cicatrices, no desata lágrimas interminables, no siempre se manifiesta con palabras. Es una carga silenciosa que muchos llevan al despertar, cumpliendo con todas las expectativas de sus vidas. Se levantan, trabajan, sonríen, contestan mensajes, avanzan, aunque en su interior algo pesa, algo arde, algo no se cura. La tristeza del alma tiende a surgir no como un golpe brusco, sino como un desgaste gradual, un cansancio que no se disipa, una melancolía que no se descifra, un sentimiento constante de lucha única. Incluso cuando se confía en Dios, se reza, se busca lo correcto. Y eso desorienta, pues uno se cuestiona, ¿por qué? Si persiste la fe, el sufrimiento permanece intacto. Mucha gente despierta con una interrogante que no pueden pronunciar en público. ¿Qué motivos me llevan a permanecer en esta posición si poseo oro? ¿Por qué tengo que cargar con esto si confío en el Altísimo? ¿Por qué el silencio se impone sobre la contestación? Estas interrogantes no brotan de la insurrección, brotan del agotamiento. Nacen de un alma que sigue creyendo, pero que se siente agobiada por la espera. El peso del alma se intensifica cuando el sufrimiento se prolonga, cuando los días, las semanas y los meses pasan sin cambios, cuando la herida permanece abierta, cuando el dilema se repite, cuando la pérdida no se supera, cuando la batalla interna se convierte en rutina. Es en ese momento cuando la mente comienza a cantar con mayor fuerza que la fe. El cerebro comienza a descifrar el silencio divino como una ausencia. Comienza a transformar la espera en una sombra de incertidumbre. Es posible que Dios esté distraído,
que uno no sea lo suficientemente robusto, lo suficientemente fiel o lo suficientemente digno. Y esas falacias, al no confrontarse, se transforman en peso. El Salmo 22 brota justo en ese instante, no en una tormenta instantánea, sino en una angustia profunda y duradera, en la vivencia de un creyente que sigue clamando a Dios, a pesar de su incomprensión, soledad y tormentas. Este salmo no retrata a alguien que ha dejado atrás la fe, sino a quien está batallando por mantenerla viva. Y esa es una disparidad colosal, pues hay individuos que creen que el dolor es una señal de fragilidad, cuando en realidad es un signo de una fe que está siendo desafiada, robustecida y enriquecida. La melancolía del alma también se revela como una metáfora. Observar la existencia de los demás y cuestionarse por qué ellos progresan mientras uno permanece inmóvil. En realidad, esa comparación no brota de la envidia. Surge de la frustración y la sensación de estar a la deriva. A esto se añade la presión interna de exhibir vigor. Un gran número de fieles siente que no pueden manifestar su sufrimiento debido a la ansiedad de parecer frágiles. Silencian la voz, reprimen el grito, y cuando el sufrimiento no se manifiesta ante Dios, se encapsula en el alma. Además, una tristeza que brota del recuerdo, decisiones equivocadas, palabras ausentes, oportunidades que se desvanecieron. El pasado se transforma en un peso que se lleva cada mañana. Y a pesar de que Dios ha perdonado, la persona continúa siendo un castigo interno. Eso agota, eso carga, eso erosiona el espíritu. El Salmo 22 habla de todo esto con palabras. No minimiza el dolor, no lo eleva a la espiritualidad. No afirma que todo está en orden cuando no lo está. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el lago. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el lago. El peso del espíritu también se percibe cuando uno continúa obedeciendo sin ver frutos, cuando persiste en su fe, pero las puertas no se abren, cuando persiste en la fe, pero no experimenta alegría. Y en ese instante surge una interrogante peligrosa. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo puedes resistir? ¿Cuánto tiempo será necesario esperar? ¿Cuánto tiempo podremos vivir sin la visión? Este punto es vital, ya que es en este punto donde muchos se frenan. Aquí es donde ciertos se desvanecen en su interior, a pesar de seguir avanzando por fuera. Aquí es donde la fe se desmorona si no se sostiene con la palabra auténtica. El Salmo 22 no es un canto fácil, pero es imprescindible, pues legitima el sufrimiento sin ensalzarlo, lo reconoce sin permitir que lo domine. Nos revela que la tristeza no es el ocaso del sendero, sino una fase que puede metamorfosearse si se abraza la fe. En esta mañana, el peso que llevas no te define, pero sí revela que requiere algo más que la capacidad de los demás. Es imprescindible la intervención celestial. Es imprescindible contemplar el horizonte eterno. Es crucial recordar que el mismo Dios que concedió la petición es el mismo que ha esculpido la respuesta. La tristeza no implica que el Altísimo se haya distanciado. A menudo implica que está explorando las entrañas más íntimas del alma. Aunque ahora no lo percibías, este camino no es efímero, no es efímero, no es perpetuo. Este alba es el instante de reconocer la carga sin sucumbir a ella, de identificar el dolor sin que te domine, de reconocer que arde, pero también de abrirte a la metamorfosis que Dios quiere realizar mediante ese dolor. Debido a que el Salmo 22 no culmina en desdicha, sin embargo, para alcanzar la veneración, primero hay que cruzar el valle con sinceridad. Y eso es lo que llevamos a cabo aquí, de manera gradual, cada amanecer. El Salmo 22 trasciende la mera narración de una tormenta humana. Es la revelación de cómo Dios se manifiesta cuando el sufrimiento alcanza su cúspide. En este escenario no contemplamos a un Dios distante ni indiferente.
sino a un Dios que facilita el camino sin desamparar al clamante. Y esa disparidad transforma todo. El canto arranca con un estruendo que abarca eras. Oh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te encuentras tan lejos de mi rescate y de las voces de mi plegaria? Estas palabras no brotan del ateísmo, brotan del terror. Solo quien conoce a Dios puede expresarse de esta manera. Solo quien confía, aún sin comprender, se acerca a Él en el torbellino del sufrimiento. Aquí hay una mano celestial, aunque no se percibe de inmediato, pues Dios oye aún en el silencio. El acto divino en este salmo no se inicia con una respuesta palpable, se inicia con la capacidad de clamar. El continuo diálogo del salmista con Dios revela que la conexión sigue intacta. El sufrimiento no ha desmantelado la conexión, pues al separarte de Dios, te desmoronas. Sin embargo, cuando el sufrimiento te incita a conversar con el Altísimo, aunque sea con lágrimas, te fortifica. El salmo sigue desplegando una tensión intensa. El grito resuena en cada instante del día y de la noche. No hay respiro, no hay consuelo instantáneo. No obstante, en ese panorama surge un giro que señala la intervención celestial, la memoria del alma. El salmista evoca: en ti depositaron su fe nuestros progenitores. Los dejaron en tus manos y tú los liberaste. Invocaron tu nombre y se liberaron. Confiaron en ti y no se sintieron culpables. En este escenario, Dios actúa como un despertador de la memoria. La situación permanece inalterada, pero la perspectiva se transforma. El alma comienza a evocar a Dios y sus hazañas previas. Cuando la fe se sostiene en el relato de la lealtad divina, el sufrimiento pierde una fracción de su poder. A menudo, Dios no se presenta primero para solucionar el inconveniente, sino para recordarnos que nunca ha fallado. Esa evocación del alma es una intervención, pues quien evoca a Dios no se entrega con facilidad. La memoria del ser divino enseña a guardar con serenidad. El Salmo 22 también revela que el Altísimo brinda apoyo al sufriente, incluso cuando otros lo miran con desdén. Desdén o desdén. El salmista, aunque circundado, juzgado, humillado, sigue conversando con Dios. Esa tenacidad no brota del egoísmo, surge de la gracia. Es el propio Dios quien nos impulsa a continuar clamando. En este salmo se encuentra un punto esencial. El sufrimiento no borra la devoción venidera, aunque al principio no se mencione. La conclusión ya está encapsulada en el camino. El Altísimo no abandona a quien cruza el valle, lo guía en su travesía. A pesar de que el salmista aún no haya contemplado la puerta, Dios ya la ha esculpido. La intervención celestial se revela también en la certeza de que el grito no se desvanece en el desierto. Más adelante, el Salmo proclama que Dios no ha desestimado ni desestimado el dolor del afligido, ni ha ocultado su rostro, sino que cuando el afligido clamó, le escuchó. Esa afirmación es crucial, ya que desafía la mentira más habitual del sufrimiento que Dios no percibe. Dios oye incluso cuando su silencio se desvanece. Escucha con atención, incluso si la respuesta se demora. Incluso en el caos del grito, presta atención. Y prestar atención no es indiferencia. Escuchar es una danza divina. Él opera en esferas que el ojo humano no capta. La intervención divina en este salmo desemboca en una metamorfosis total del discurso. El que empezó clamando desde la desesperación acaba proclamando adoración. El desamparado encuentra consuelo en proclamar el nombre divino ante los demás. El que se encontraba frágil se torna robusto. Esta revelación nos revela que la intervención celestial no siempre es instantánea, pero siempre es impecable. El Altísimo no teje cicatrices, opera procesos que curan de fondo.
y por eso permite que el Salmo se adentre en cada rincón del ser humano, desde el dolor hasta el clamor, la memoria, la esperanza y la alabanza. Este alba, el Altísimo se infiltra en tu existencia de igual manera. Tal vez la situación no ha mutado aún, pero tu manera de enfrentarla ha mutado. Tal vez no liberando todavía el peso, pero sí brindándote la capacidad de mantenerlo sin romperte. Tal vez no responda como esperas, pero sí recuerda que jamás te ha dejado en el aire. El Salmo 22 revela que Dios se encuentra más a mano cuando el sufrimiento se intensifica, que el silencio no es abandono, que la espera no es castigo y que la aflicción no es el desenlace de la historia. La voz celestial rara vez se oye. En ocasiones se revela como una tenacidad interna, como una fe inquebrantable, como un alma que persiste en su camino hacia el Altísimo a pesar de los dolores. Eso es un prodigio. Y este canto abre las puertas a lo que vendrá después. Al intervenir Dios en lo más hondo, la alabanza que emerge después no es efímera, es sólida, es genuina y transforma. A pesar de estar en pleno viaje, esta palabra te trae un recuerdo esencial. El Altísimo no ha marchado. El Altísimo está actuando y lo que ahora es clamor se convertirá en júbilo, no por mano humana, sino por acción celestial. El Salmo 22 nos enfrenta a una realidad que numerosos creyentes esquivan. La fe genuina no es la ausencia de sufrimiento, es la determinación de permanecer frente a Dios, incluso cuando el sufrimiento permanece. Este canto desafía la simplificación de que tener fe implica no experimentar dolor. En cambio, revela que la fe más profunda tiende a brotar en los instantes más sombríos. La esencia de este salmo es cristalina. El Altísimo no promete una existencia sin plegarias, pero sí promete una existencia en compañía. El desafío no radica en cruzar el valle. El desafío radica en hacerlo sin una perspectiva espiritual. Al llegar el dolor y descifrar su esencia, suele ser como un acto de abandono. Sin embargo, el Salmo 22 revela que el abandono no es igual a ser venerado. El alma experimenta una notable disparidad con lo que Dios está realizando. El espíritu se adapta a las circunstancias presentes. Dios opera en escenarios más vastos. Mientras el ser humano contempla solo el presente, Dios contempla el ayer, el presente y el porvenir. Mientras el alma se sumerge en el tormento presente, Dios ya está orquestando la resurrección venidera. Este salmo revela que el grito no revela fragilidad espiritual, sino que revela sinceridad. El Altísimo no exige palabras impecables, sino corazones genuinos. El salmista no oculta su tormento, no enmascara su sufrimiento con palabras de fe, dialoga con Dios desde la herida, y eso es lo que sostiene la conexión. Muchos se distancian de Dios no por dejar de creer, sino porque sienten que no pueden tocar el cielo con la misma gracia que ellos poseen. Primero deben curar, comprender o adquirir fortaleza. El Salmo 22 revela la verdad. Uno se aferra a Dios con el propósito de sanar, comprender y fortalecerse, no tras, sino durante la travesía. Una lección fascinante de este salmo es que la memoria espiritual sostiene la fe cuando los sentimientos se desvanecen. El salmista evoca la lealtad de Dios hacia las generaciones pasadas, no por su ahora sea sencillo, sino por su complejidad. Cuando el mañana no brinda motivos para creer, la memoria de lo que Dios ha hecho se transforma en bastión. Esto nos invita a no edificar nuestra fe solo sobre lo que experimentamos, sino sobre lo que comprendemos. La sensación de que Dios se encuentra lejos no implica que lo esté. La ausencia de respuesta no implica que no esté actuando. La fe robusta logra avanzar a pesar de las turbulencias emocionales. El Salmo 22 nos revela que cada paso tiene una misión. El Altísimo no malgasta el sufrimiento. Cada fase de la tristeza desata una chispa en el alma.
desentraña vínculos incorrectos, ilumina enigmas ocultos, purifica la fe, enseña a guardar, robustece la tenacidad. Es imposible alcanzar este objetivo sin un proceso. Muchos ansían que Dios erradique el sufrimiento de inmediato, pero si no lo hiciera, la persona volvería a su antiguo destino. Dios no solo busca aliviar el dolor externo, sino curar la esencia. Así, permite que la travesía se termine, no por brutalidad, sino por un amor profundo. Este salmo nos enfrenta a nuestra forma de evaluar la ausencia de Dios. Tendemos a creer que si Dios no responde a nuestras expectativas, no está actuando. Sin embargo, la ausencia también es una manera de actuar. En el silencio, el Altísimo opera en lo intangible, reconfigurando prioridades, robusteciendo el espíritu, afinando la fe y esculpiendo el terreno. La lección aquí es cristalina. La ausencia no es todo silencio. Es una danza de preparación, protección y maduración. El Salmo 22 revela que Dios atiende aún cuando no se expresa de inmediato. Hay una faceta esencial en esta meditación. El Salmo arranca de una vivencia íntima, pero culmina en una proclamación universal. Esto revela que el sufrimiento experimentado con Dios no solo transforma al experimentador, sino que se transforma en ejemplo para otros. Lo que hoy te hiere, mañana puede darle fuerza a otro. El Altísimo no solo desea sacarte del valle, sino que también desea aprovechar tu sabiduría para elevar a otros. Sin embargo, eso solo ocurre cuando el camino no se corta, cuando no se escapa del sufrimiento, sino que se camina con Dios a través de la gracia, y cuando el corazón no se rigidiza, sino que permanece sensible. Este salmo destila una profunda reflexión. La reverencia más genuina no brota de la comodidad, brota de la lealtad. Al celebrar la buena suerte, es inevitable. Agradecer a Dios en medio del dolor es una proclamación del alma. Decirle a tu espíritu que, a pesar de todo, Dios conserva su dignidad. Este salmo nos instruye a arrancar el día con una postura adecuada, aceptando lo doloroso sin dejar que el dolor reine. Iniciar el día recordando a Dios, aunque el panorama permanezca inalterado. Iniciar el día con la verdad, no con el torbellino de emociones. El alba es un instante crucial. Determinar si el sufrimiento dictará el ritmo del día o si la fe lo esculpirá. Determinar si el silencio será visto como desaliento o como camino. Determinar si el grito será el preludio o el preludio de la metamorfosis. El Salmo 22 nos exhorta a optar por la segunda alternativa, a no quedarnos encadenados a la tristeza, a dejar que Dios termine su obra, a confiar a pesar de los obstáculos, a creer que la historia no concluye en el grito. Cuando Dios se encuentra en el torbellino del proceso, el clamar no es una derrota. Es el comienzo de una veneración que será más sólida, más profunda y más genuina que toda otra. Este alba, la lección es cristalina. No abandones a Dios en el torbellino del sufrimiento. No juzgues el silencio como una condena. No te dejes guiar por las emociones del día. Confía en el poder divino, aunque aún no lo aprecies. El mismo Dios que concedió la petición es el mismo que transformará la tristeza en júbilo. Señor de los cielos, en este alba me presento ante ti con el alma abierta. No tengo la intención de disfrazar lo que me hiere ni de ocultar lo que me pesa. Me presento tal cual soy, con mis batallas, mis pausas, mis incógnitas y una fe que, a pesar de la fatiga, permanece intacta. Cada rincón de mi ser es tuyo. Lo que he ocultado, lo que he aguantado en soledad, lo que he llevado sin revelar a nadie. En este día, me doy cuenta de que mi espíritu está plagado de tristeza. Hay cicatrices que aún no han cicatrizado completamente.
Hay caminos que se han extendido más allá de lo que creí que podría soportar. Hay palabras que he repetido repetidamente, aguardando una respuesta que aún no he recibido. Sin embargo, Señor, me comprometo a no alejarme de ti. Decido conversar contigo. Confío en ti, incluso en lo que no comprendo. De igual manera que el salmista clamó desde lo más profundo, hoy clamo yo, no desde la insurrección, sino desde la urgencia, no desde la incertidumbre que se desvanece, sino desde la fe que anhela. Si en algún instante he percibido tu ausencia, hoy tengo la certeza de que nunca desamparas a quienes te tienen confianza. Si he percibido tu silencio como ausencia, hoy me inclino por pensar que es un camino, una creación invisible, una danza de preparación. Señor, metamorfosea mi petición en fe, cada palabra que he pronunciado con pena, y transfórmala en brote de esperanza. Cada lágrima que he derramado en secreto, y utilízala para fertilizar un porvenir que aún no he contemplado, pero que sé que tú estás tejiendo. No dejes que el agotamiento desvanezca mi fe, ni que la ansiedad encoja mi alma. Hoy te entrego el peso que me pesa al levantarme, ese que se desvanece en silencio a lo largo del día, esa que a veces trato de ocultar, pero que persiste. La expongo ante ti y admito que no puedo sostenerla por mí mismo. Necesito tu vigor, tu serenidad y tu orientación. Es imprescindible que tú domines mis pensamientos cuando la mente se llena de miedo. Padre, enséñame tu lealtad. Recuérdame tu esencia cuando mis sentimientos me desorientan. Recuérdame tus hazañas anteriores cuando el presente se siente inmovilizado. Recuérdame que nunca has tropezado, que nunca has llegado tarde y que nunca has abandonado a ninguno de tus seguidores. El Salmo 22 fue escrito para ser vivido, atravesado y, finalmente, convertido en alabanza. Hoy no concluimos con una respuesta veloz ni con una promesa efímera. Concluimos con una certeza inquebrantable. La conexión con Dios sigue viva. Aunque el camino permanezca abierto, aunque la respuesta divina sea instantánea, aunque el sufrimiento aún sea palpable, Dios continúa actuando y eso es suficiente para no desfallecer. Este alba revela una perspectiva espiritual única. Ya no ves tu tristeza como un peso, sino como un rincón donde el Altísimo está tejiendo una obra profunda. Ya no ves el silencio como un vacío, sino como un camino. Ya no arrancas el día con la queja, sino con la fe. Aunque suene diminuto, transforma radicalmente la forma de andar. El regalo de este mensaje no es que el dolor se disipe de inmediato, sino que ya no tiene control sobre ti, no define tu esencia, no señala el desenlace de tu trayectoria. El Salmo 22 nos hizo conscientes de que el grito no es derrota. Es el comienzo de una metamorfosis, que la fe que cruza el valle se fortalece y que la alabanza que brota tras el dolor es más robusta que cualquier sentimiento efímero. En este día deseo que guardes esto en tu alma. El Altísimo contempla más allá de este instante. Mientras tú contemplas un día complicado, Él contempla una narrativa completa. Mientras tú aguardas, Él contempla la preparación. Mientras tú contemplas tristeza, Él ya está orquestando adoración. Nadie ha pasado por alto lo que has experimentado. Todo lo que has experimentado ha sido provechoso. En este momento, no estás solo. No te aventures en solitario. No luchas contra esta fase con tus propios recursos. El mismo espíritu que sustentó al salmista te sostiene en este momento. El mismo Dios que oyó el grito. Presta atención al tuyo. El mismo Dios que convirtió el sufrimiento en testimonio te hará lo mismo. Es crucial encapsular en el alma este mensaje. Examina las opiniones y redacta esta declaración con fe y determinación. Aunque aún no tengas una visión completa, Dios,
Convierte mi tristeza en un canto de alabanza. Entrada. El sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía intensamente sobre el horizonte. Cada vez que la redactas, le rememoras a tu espíritu que el sufrimiento no tiene final, que Dios sigue siendo fiel, que el camino no te aniquila, sino que te transforma. Si este mensaje resonó en tu existencia, no lo guardes exclusivamente para ti. Compartirlo con quien esté iniciando el día lleno de cargas, agotamiento, confusión o heridas. En ocasiones, una única palabra puede salvaguardar una fe que está a punto de desmoronarse. Sé un faro de gracia. Si aún no te has suscrito al canal Oración Católica Cristiana, no dudes en hacerlo. Aquí no estamos en la búsqueda de seguidores. Estamos en la búsqueda de caminantes, individuos que optan por abrir el día con Dios y a quienes comprenden que la fe florece cada mañana, paso a paso, palabra tras palabra. Contempla esto a lo largo del día. No te esfuerces en descifrarlo todo en este momento. No te reprimas por tus emociones. Mantén tu corazón en el abrazo divino. Recurre a él en reflexiones, palabras y silencio. Eso es fe tangible. Eso es auténtica fe. Que este alba te regale una serenidad inmutable, que te ilumine en el océano de la incertidumbre, que te llene de vitalidad cuando el agotamiento intente imponerse, que te haga saber que no estás olvidado, no estás excluido y no estás en soledad. Declaro mi gratitud hacia tu existencia. Ilumina tu mente para que el miedo se disipe. Ilumina tu alma para que no se torne rígida, para que aún en el valle continúes avanzando con vigor. Que la omnipresencia divina te ilumine hoy desde el inicio hasta el ocaso. En el transcurso del día, cuando los pensamientos regresen, cuando la carga vuelva a surgir, recuerda este mensaje, este salmo. Y no olvides que el clamor no es el ocaso. La alabanza sigue su camino. Mañana, si el Altísimo nos concede la oportunidad, reiniciaremos un nuevo amanecer, una nueva palabra, la misma lealtad inquebrantable. Que el Altísimo te colme de bendiciones y te proteja en este y en el porvenir.